Buenas noches, buenas tardes, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Gracias a los ecuatorianos, a los cuencanos que siguen el programa Entre Tintos y Papeles, a Radiovisión y a la plataforma Seno. Hoy conversaré con el exconcejal Omar Álvarez Cisneros, quien desempeñó la tarea hace 4 años, si no estoy mal, 3 años, si no estoy mal. Tiene una experticia bastante grande en la situación social, la situación del país, de la ciudad. Se ha armado un escándalo, se ha armado, yo diría, una alarma, mejor dicho, se han prendido las alarmas, que Sacocha va a ser explotada a pesar de que existe un pronunciamiento de la ciudadanía en una consulta EPI. ¿Cuál es su posición, Omar? Pues es un hombre que conoce, un hombre que ha estado al interior del Consejo Cantonal. Bienvenido, buenas noches, gracias por su presencia. Un saludo cordial, querido Marquito. Siempre un placer, un honor poder compartir de su programa ya icónico en la ciudad de Cuenca, Entre Tintos y Gracias. Papeles. La pregunta de inmediato nos lleva a una respuesta también radical. Preocupado por lo sucedido, que no tendría forma de explicar de cómo el gobierno nacional al día siguiente de haberse dado en Cuenca una asamblea ciudadana por el agua, pues nos contestan, por decirlo de alguna manera, con esta ingrata noticia de que el Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica, más conocido como el MATE, pues finalmente ha dado la concesión o ha emitido más bien la licencia ambiental, con lo que abren las puertas para una potencial explotación de Quimsacocha, un tema que ha sido objeto de lucha por muchos años, son más de 30 años, en donde en primera instancia los moradores, los ciudadanos, las personas que viven cerca del páramo de Quimsacocha, es decir, de nuestra querida ruralidad, han venido denunciando, han venido haciendo la fuerza necesaria para que no suceda aquello. Sin embargo, el día 10 de, si no me equivoco, de julio, pues el MATE da esta triste noticia, que ante el asombro produce el rechazo generalizado de los cuencanos. Ciertamente tuve la oportunidad, la grave responsabilidad dentro del Consejo Cantonal en la administración pasada de ser parte de ese cuerpo edilicio que viabilizó la consulta popular, recordará usted, que Ujú. finalmente pudo llevarse adelante en febrero del 2021, en la que mayoritariamente, de manera abrumadora, con no solamente una mayoría simple, sino una mayoría de las más altas que se puedan tener, Cuenca, 80%. dijimos, alrededor del 80, pero recordemos que en la consulta popular habían 5 preguntas asociadas, cada una en un contexto idéntico, pero pues diferenciándole en la propia connotación de que si los cuencanos están de acuerdo o no de que se permita la explotación minera a gran escala en las cuencas de los ríos, y ahí Ujú. vienen las 5 diferencias: Tarqui, Yanuncay, Machángara, eh, y Tomebamba. el Tomebamba, por Ujú. supuesto, el más icónico quizás se me queda, más el río Norcay, cuyas vertientes van hacia la costa, y todas ellas asociadas a esta grande preocupación que tenemos los cuencanos de conservar nuestro entorno ambiental, de la que no solamente por la vocación de la conservación como tal, sino que dependemos de manera extraordinaria para la provisión de agua. Resulta que ya los cuencanos nos manifestamos y si recordamos un poco las minuciosidades de aquella consulta, cuando el juez constitucional dio luz verde para que se pueda permitir la consulta popular, dejaba haciendo varias observaciones. Algunas de ellas decía que si el resultado de la consulta popular era positiva, como efectivamente lo fue, pues de inmediato el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con ETAPA,
deberían haber delimitado con precisión y hacer todo el estudio técnico que corresponda para la conservación ambiental. Otra medida, y debo comentar las dos porque recientemente habrá que hacer alusión a aquello, otra de las disposiciones finalmente que daba el juez constitucional es de que se proceda con una consulta previa e informada como corresponde para una potencial explotación minera. Estos dos temas los traemos a colación ahora porque resulta ser que luego del resultado de la consulta popular, al haber ya abrumadoramente obtenido el sí de parte de los cuencanos, se sentaron en la mesa de diálogo el mate y Tapa para empezar ese camino, ese proceso que estaba dispuesto desde el juez. Tema que finalmente el mate se retiró de esta mesa técnica de trabajo, abandonando lo que disponía el juez constitucional, dejándole únicamente a Etapa para que lleve adelante este proceso. Tema del que ya es de dominio público en un sendo documento de respuesta, presenta el estudio realizado y determina lo que era esperado, lo que se suponía y ya se conocía. Este riesgo gigantesco que tendría para el entorno ambiental de Quimsacocha una posible explotación minera. Bien, En el estudio se ha determinado que, de darse el caso en esta explotación, el nivel de contaminación, de riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por escorrentías y por todo lo que implica la movilización de la tierra que está asociada a los páramos de Quimsacocha, pondría en riesgo, decíamos, la contaminación del agua que finalmente consumimos los cuencanos, alrededor de 116.000 personas de Cuenca que dependemos de las aguas de la cuenca del Yanuncay, correcto. sin contar, por supuesto, con la contaminación que produciría en estas aguas para efectos de riego y para efecto de dar el agua líquido vital también a toda la ganadería de la zona. Bien, ahora, Eh, el, sí, estoy de acuerdo con usted, pero quisiera precisar un poco más. La situación es que la compañía dice que no va a haber ningún tipo de contaminación. Es más, dicen que está a 14 kilómetros de las cuencas de los ríos y que no va a haber ningún problema y que la alta tecnología que ahora tienen para la explotación minera del oro, del cobre, en fin, no va a contaminar el ambiente y nos hacen creer a los cercanos o a los comuneros de que van a darles fuentes de trabajo, de que va a mejorar su situación, en fin. Pero callan la parte grave, como usted está señalando, la contaminación de las cuencas de los ríos. Cuando hay expresa disposición de que no haya explotación minera en estas cuencas, Omar, pero la presión ciudadana crece. ¿Cree usted que no haremos algo en este país en donde nos silencia prácticamente todo? Mire, doctor Marquito, esto se conversó, y digo se conversó porque estuvimos como parte de esta Asamblea Ciudadana por el Agua, que por cierto, debo comentar que se llevó adelante el día miércoles 9 de junio en el Teatro Sucre, otro de los teatros icónicos de la ciudad, que pasará a ser parte de la historia, en donde al teatro lleno con la representación ciudadana más amplia y diversa, pocos espacios quizás han logrado aglutinar a los ciudadanos con diferentes formas de pensamiento, desde diferentes estratos socioeconómicos, culturales, etcétera, ¿no? Gente del sector rural, del sector urbano, de la academia, de diferentes gremios profesionales, de muchos colectivos, mujeres, hombres, todos como nunca sumados ante una causa común en la que pues la razón no pide fuerza, doctor Marquito. La defensa por el agua ante lo que ya es conocido, la empresa minera que, por supuesto, pues, y no hay que ser demasiado inteligente para analizar de que en su intención de explotación, pues van a tener un discurso, entre comillas, halagador ante algún sector de la población y sobre todo comentándonos a la ciudadanía en general de que no va a pasar nada. Cuando existen referencias expresas de que la misma empresa que ha estado haciendo explotación minera en otras latitudes del planeta,
han dejado secuelas gravísimas para el entorno ambiental, arrasando todo lo que ha estado en su alrededor. No queremos correr el riesgo en los cuencanos. Mire, doctor Marquito, en la asamblea se presentó como parte de los estudios técnicos de etapa de que esa posible emplazamiento de lo que ¿Ya? podría entendérsele como industria minera, para quizás hacerlo algo más gráfico, no es que se trata simplemente de hacer un agujero como quizás hemos visto en las películas para extraer el material. Ujú. Implica el montaje de sendas de estructuras de explotación del tamaño aproximado a lo que significaría el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Entonces, ese daño ambiental que va a significar, decíamos hace un momento, solamente el agua, pero la propia movilidad de toda la maquinaria y el aparataje técnico que se requería pondría en riesgo extremo lo que hoy por hoy pues es un entorno absolutamente cuidado, una de las herencias más grandes que hemos recibido los cuencanos, y en esto debemos ser conscientes y agradecerles a los comuneros, a la gente de la población del sector, que han sabido mantener este espacio en su entorno natural más puro. Perfecto. No podemos poner en riesgo, decíamos, bajo ningún discurso. Y esto se lo analizó en la Asamblea Cantonal por el Agua, en la que se conoció, se analizó y se tomaron decisiones. Obviamente, sin ni siquiera pensar que al día siguiente el Ministerio del Ambiente vaya a darnos esta sorpresa gigantesca de emitir la licencia ambiental. Decíamos que las decisiones que se tomaran de estar vigilantes, de interponer ante los organismos legales nacionales e internacionales todo lo que esté al alcance para pues evitar que aquello suceda. So pena incluso de que, como ya ha sido también ejemplo en algunas otras ocasiones, pues el resguardo desde la propia ciudadanía para a toda costa evitar que se ponga en el mínimo riesgo a esto de lo que podría ser quizás uno de los más grandes tesoros que tenemos los cuencanos, el cuidado, la conservación del entorno ambiental. Todo el macizo del Cajas, asociado a ello, pues también estos entornos, estos espacios naturales que están muy cerca al Cajas, pero que tienen esa misma condición de riqueza ambiental en la que hoy por hoy estamos defendiendo. Bien, por cierto, el Cabildo por el Agua, etapa, el municipio, en fin, gremios y instituciones de la ciudad de Cuenca, de la provincia y del cantón se han pronunciado sobre el tema. Pero lo más grave es que existe ya un informe de etapa en cuanto se refiere a que no se pueden explotar porque se contaminan las aguas. Es más, en la etapa de explotación ha dicho etapa que es innegable la contaminación del agua. Tanta es la urgencia del dinero de las mineras, del gobierno incluso, para poner en riesgo la vida de los cuencanos, la vida incluso de los ciudadanos que viven en Santa Isabel, en fin. Me parece gravísima la situación, pero ¿cree usted que la oposición en este tiempo, me refiero, la oposición a la minera, surta efecto cuando anteayer tuvimos una resolución de un juez en el sentido de que se negó en conocer una solicitud de amparo en el sentido de que había una resolución tomada por un juez anterior? Estimado Marquito, en derecho ustedes, los expertos, sabrán decir si es que corresponde o no, cuando efectivamente, no en el amparo último que como consecuencia de la emisión de esta licencia ambiental, los activistas representados en la defensa técnica por el doctor Yacu Pérez presentaron un nuevo amparo, pese a que hace algún tiempo atrás, meses atrás, ya se interpuso un amparo Sí. en el cual también el juez se ratificó en la razón que tenemos los cuencanos Ujú. representados a través de esta lucha popular, decía, en que no es posible la explotación minera. Incluso se hizo observaciones graves ante esta supuesta consulta popular que hicieron en el sector cercano a Quimsacocha, con el que pretendían justificar que la ciudadanía estaba de acuerdo, tema que también ya en su momento fue reputado. Apenas consultaron a tres sectores ciudadanos, a tres puntos de Quetzalcóatl. Pero nos hacen creer que la consulta progresó, que tienen el visto bueno, en fin, cuando es engañosa esa consulta y los resultados son maniqueos.
Por supuesto, y es a lo que nos referimos, ¿no? Es una pena que hoy por hoy quienes están en el gobierno central quisiéramos entender, quisiera pensar que el presidente Noboa a la cabeza del gobierno o los asambleístas de la SUAY, habría que preguntarle qué pasa con Xungo Castro, ¿no? Su corazón decía que late al ritmo de los cuencanos, pero no hemos escuchado decir ni pío en este asunto. Quisiéramos entender de que desconocen la gravedad de lo que está sucediendo en Cuenca y que pues no corresponde a las intenciones de explotación minera que ya hemos visto en el presidente Noboa en estos sendos viajes internacionales, en donde en su agenda ha sido pues llegar a hacer acercamientos grandes con las empresas mineras ofreciendo en banqueta de plata a nuestro país para que se pueda dar una explotación. En todo caso, digamos, sin entrar en minuciosidades respecto de otros sectores del país, porque no solamente el problema es para Cuenca o para la provincia de Azuay, prácticamente todo el callejón interandino e incluso el oriente ecuatoriano también está siendo objeto de análisis en estas intenciones de explotación. Habrá que entenderlo, es una explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica. Correcto. Eh, Pero hay algunos decíamos que que confunden y dicen que la explotación a gran escala al aire libre, eso es lo que está prohibido. Pero a base de subterráneos, a base de canales, podrá extraerse el oro. Me parece también que es una forma maniquea de manifestarse, Omar. mire, cuando las voluntades son para una u otra decisión, pues siempre acomodarán su discurso en función de lo que aquellos les permita. Efectivamente, se han apelado a que en el estricto derecho y la injerencia que tenemos los gobiernos seccionales o nacionales son distintas. Se habla de que los GATS cantonales únicamente tenemos la potestad y la responsabilidad de tener un control y una organización de la parte superficial de las zonas en cuestión y Ujú. que el subterráneo, esto es, digamos que responsabilidad exclusiva del ministerio, es decir, del gobierno nacional. Efectivamente, las cosas son así, sin embargo, más allá de estos tecnicismos legales, nos preocupa la voluntad, la decisión desde el gobierno central de poner en riesgo. Aquí cabe quizás uno de los viejos adagios históricos, ¿no? No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ni ciego que el que no quiere ver. Cuando está demostrado, bien hacía referencia usted en este informe técnico, estrictamente técnico de etapa, ni siquiera tiene que nada que ver con lo político, informe técnico en donde en sendos análisis, en investigaciones han determinado el altísimo riesgo, no solamente es un alto riesgo, es el altísimo riesgo que tendríamos los cuencanos en el caso de darse esta explotación minera en el sector de Quimsacocha. Y por ende, pues creo que no hay oro en el mundo, no habrá riqueza en el mundo que pueda pagar lo que hoy por hoy gozamos los ecuatorianos, los cuencanos, los azuayos del agua, del líquido vital. Ah, Así es que hacerle entender al gobierno de que su necesidad, supongo yo, de dinero para cumplir con sus compromisos, pues pretenda poner en esta suerte de balanza, de que en el un lado el oro para digamos, para no. obtener los recursos Ujú. necesarios, pero por otro lado, ¿a costa de qué? A costa de hipotecar la calidad de vida, de hipotecar posiblemente a la población asociada a lo que es todos estos parajes, todo el sector del páramo de Quimsacocha. Creo que le viene al señor gobernador, que recientemente está en funciones, una tarea muy compleja y difícil de ser el interlocutor de los cuencanos. A él, cuando estaba en el Consejo Cantonal hasta hace pocas semanas atrás, le habíamos escuchado de manera muy vehemente expresarse a favor de la conservación, de expresarse en contra de la explotación minera. Hoy que está el doctor Bermúdez en funciones de gobernador, pues también por el momento nos preocupa de que no hemos escuchado de él ninguna declaración al respecto. Esperemos que él esté siendo el interlocutor razonable con el gobierno central
y que pueda explicársele de manera adecuada cuál es la posición de los cuencanos, que insistiremos una vez más, en alrededor, un poco más, menos del 80%, ya decidimos de que no se debe llevar adelante minería metálica en las zonas de recarga hídrica. Aquí hay otra situación que a mí me preocupa y le soy franco. Nabón, Sixi, Santa Isabel, Ponce Enrique, Las Naves, Sicho y el Pueblo Shuar están preocupados por la explotación minera en sus cuencas respectivas de sus ríos, a pesar de que cuando Michio Saquicela fue presidente de la Asamblea Nacional, se tramitó un proyecto de que prohibía justamente la explotación minera en las zonas de recarga hídrica. Entonces, no es solamente los cuencanos somos chinches, como se dice vulgarmente, los cuencanos somos exagerados, no, es una gran parte del país, incluso sin tomar en cuenta la posición de las otras provincias. Pero, doctor Marquito, complementando lo que usted comenta, pues mire, Girón ya nos dio una lección previa a lo que Cuenca realizó cuando se llevó adelante también la consulta popular allá en lo que corresponde a su jurisdicción cantonal. Sin embargo, pues a nivel de la geografía ambiental, pues el agua de Girón y la que iría a Santa Isabel y hacia las cuencas bajas del Pacífico son aguas que empiezan a gestarse, a recogerse desde el páramo de Quimsacocha, justamente. Y es obvio, es evidente de que la lucha que hoy por hoy apareceríamos como los cuencanos, como los chinches, como usted bien comenta, ¿no? Seguramente somos un dolor de cabeza para el gobierno central, no es un tema solo de los cuencanos, es un tema, decíamos al inicio, posiblemente de toda la provincia de la SUAY. Mire, Quimsacocha nada más es uno de los varios aspectos a analizar en otros sectores también de nuestra propia provincia y de las provincias hermanas como es Morona, Santiago y quizás también Zamora, Chinchipe, en donde se están ya observando las secuelas de lo que está significando esta explotación minera grande, ¿no? Las minas que están en el oriente ya dejan ver cómo está alterando el ecosistema natural que han tenido históricamente estos sectores. Por lo tanto, lo que hoy por hoy es una lucha de los cuencanos, quizás está siendo referente también para una lucha similar en otros gas cantonales de la provincia de la SOA e incluso en otras provincias del país, pues porque finalmente estamos despertándonos todos a reconocer lo que ya se ha señalado en el mundo entero, inclusive el Marquito, de que a futuro el planeta Tierra tendrá como una de las riquezas más grandes a cuidarse el agua. Como quizás hace alrededor de unos 200 años se miró al petróleo como pues el oro negro, que se lo llamó en su debido momento, hoy por hoy, en este futuro inmediato, se lo empieza a ver al agua como uno de los recursos que mayor cuidado debemos tener, no solamente los cuencanos, los azueros, los ecuatorianos, sino el género humano como tal por efectos de supervivencia. No por nada, e incluso se ha anunciado que en el futuro las guerras van a ser por el líquido vital, por tener capacidad, posibilidades de acceder al líquido vital. Y nosotros que tenemos, llámesele por una bendición de Dios, si es que profesamos alguna condición religiosa, o simplemente por esta maravilla de la naturaleza, la Pachamama, lo que nos ha regalado, no podemos desperdiciarlo poniéndolo en riesgo. Por ahí las frases que han sido ya frases como que de marketing desde los sectores ambientalistas, ¿no es cierto? El agua no se compra ni se vende ni por un gramo de oro. Esto va siendo mucho más comprensible una vez que se conoce todo lo que significa el agua para Cuenca y estos parajes, como son las cuencas del Yanuncay, en la parte alta de Quimsacocha, o Loma Larga, también vale aclarar. Por ahí algunos ciudadanos piensan que son dos lugares distintos. No, Quimsacocha es en quichua el nombre del lugar que en español, en castellano, pues se lo conoce como Loma Larga. Es Bien. este espacio el que estamos haciendo en la lucha y es este espacio el que tenemos que seguir defendiendo. Por otro lado, Omar, me preocupa grandemente porque he seguido de cerca la situación de la minería en el país. Por ejemplo, en Imbabura tenemos graves problemas incluso delincuenciales. Aquí en la provincia del Alaguay, en la Poza Enríquez, en fin, vamos a generar una violencia inusitada. Se dice que la explotación minera va a ser reemplazada
o va a reemplazar, mejor dicho, al tráfico de estupefacientes, de sustancias tóxicas, porque el oro es más fácil de movilizar que toneladas de drogas. Es más, se señala que organizaciones criminales están controlando la explotación aurífera en el Ecuador. Mire, son dos temas que en los últimos años en nuestro país ha cobrado una connotación extraordinaria. La inseguridad asociada al narcotráfico y la inseguridad que también está asociada a la minería. Siendo el narcotráfico, siendo la minería, pues como que dos espacios en donde estos grupos delictivos, delincuenciales que actúan al margen de la ley, pues encuentran espacio para continuar en sus situaciones. Esperemos que el gobierno central pueda controlar aquello. No podemos justificar, no podemos entender cómo una sociedad pueda perder una batalla por grupos que sin desconocer la fuerza que ellos tendrán económica, incluso de armamento, pero no pueden, creo yo, ponerse en posición mucho más grande de lo que significa la sociedad en su conjunto, el Estado ecuatoriano. Hay que ser muy cuidadosos en eso, respaldamos todo este trabajo que está haciendo el gobierno central, esperemos que sea el adecuado a través de la fuerza pública para mínimamente dejar de mantener el control de estos espacios que pueden en un momento dado ser foco de una mayor complejidad de problemática social. Lo que sucede en Imbabura, específicamente en las minas de Buenos Aires, en el sector de la Imbabura como tal, en donde ha entrado el ejército como tal para poder mantener el control. Eso quiere decir que sí hay cómo, cuando hay la voluntad política de quienes en una sociedad organizada pues tienen esa potestad, es decir, la fuerza pública, llámese policía, llámese Fuerzas Armadas. Cosa parecida tendría, si es que es la voluntad, la decisión política del gobierno central, también pues actuar en todos los otros lugares en donde no se está manteniéndolo de manera adecuada, de tal suerte que no podamos a un futuro cercano lamentar que los hechos sigan prosperando. Ya hemos tenido situaciones graves en otros espacios de nuestra propia provincia, en donde se ha visto que por ausencia o por la falta de decisión desde las autoridades de turno, se ha dejado avanzar de una manera preocupante esta minería informal. Esto también habría que diferenciar, esta minería informal asociada con temas también del propio narcotráfico y todo lo que han sido hoy por hoy estos GDOs que tanto nos ha puesto en zozobra al país. ¿Ya? Justamente para controlar, entre comillas, la minería ilegal y transferir a las grandes compañías, se ha dicho que la minería artesanal causa mayor problema que las grandes mineras, porque los mineros van a las cuencas de los ríos, en fin, contaminan directamente las cuencas. Pero por otro lado, me preocupa que se ha abierto el catastro minero en el país. ¿Cree usted que sea justo en este país que necesita unidad, que necesita desarrollo, que necesita ponernos de acuerdo las diferentes poblaciones? ¿Cree que sea justo que se abra un catastro minero cuando sabemos que atrás hay intereses poderosos que les interesa solamente el dinero? Es parte de lo que decíamos en su momento. Nos preocupa que la vocación del gobierno actual, y no solamente el actual gobierno, esto ya lo hemos venido viendo desde hace algunos gobiernos anteriores, en donde han puesto la mirada en la minería como el nuevo paradigma de desarrollo del país. Quizás lo fue en los años 70 del petróleo. Hoy por hoy está puesto, recalco, se ha volcado la mirada hacia la minería. Decíamos de que, claro, pueden presentarnos, por ahí alguien decía que los ecuatorianos somos un pueblo sui generis, que estamos sentados en una silla de oro y vivimos en la pobreza, Ujú. seguramente haciendo referencia a que la riqueza que tenemos en el país, hablando no solamente en la riqueza geográfica, cultural, sino la riqueza literal de los productos de la minería, pues es tan grande aparentemente que sería un absurdo no explotarlos. Pero al mismo tiempo, creo que el propio planeta, la propia humanidad se ha dado cuenta de que el desarrollo, entendido como la acumulación de la riqueza, no se compadece con la destrucción del ambiente. Bien. Decíamos hace un momento que esta empresa que actualmente está
con la concesión minera, entre comillas, en Quimsacocha, ya tiene unas experiencias criticables en Namibia. Ujú, O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no pasa nada, de que la minería es limpia, que no va a haber tal contaminación, cuando la misma empresa que está pretendiendo explotar Quimsacocha ha tenido ya estas problemáticas tan críticas, tan graves como lo ha sido en ese país africano de Namibia. Sumé es la ciudad en donde ha quedado prácticamente devastada por acción de la minería. Entonces, la vocación del presidente de apelar a la minería como una posible fuente de recursos le ha llevado a que se abra el catastro y presentárselos en sendas reuniones en el Canadá, uno de los ujú. países que son los adalides de la minería en el mundo entero, a presentarlos, a ofrecerle en bandeja de plata a nuestro país. Esta es una pena desde el pensamiento que pues muchos ecuatorianos tenemos de que la riqueza está en otras condiciones, no necesariamente en la explotación minera. Sin embargo, de aquello sí es verdad, está presentado, se ha visto el catastro minero, particularmente el Cantón Cuenca tiene más del 80% de su territorio concesionado a Ujú. mineras y algún rato, pues quizás con mucha pena, pues empezaremos a ver otras intenciones de explotación, ya no solamente en Quimsacocha, sino pues también en otras geografías asociadas a nuestro querido Cantón Cuenca. Homero, perdón, Omar, muchísimas gracias por su colaboración. Señoras y señores, hoy conversé con Omar Álvarez Cisneros. Gracias. Así debemos manifestarnos, clara y en amplias voces. Buenas noches. Muchísimas gracias, un saludo cordial.